Mis hermanos, les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el capítulo 18 de Jeremías. Jeremías capítulo 18, vamos a estar leyendo los versos 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. El alfarero y el barro. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Dios bendiga su palabra. Gracias porque hasta aquí tú nos has sustentado. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte. Nosotros cantamos a tu gracia, a tu sublime gracia, una gracia que no podemos comprender. Cómo tú has tenido tanta misericordia de nosotros. Y seguimos orando, Señor, que podamos conocer más de tu carácter, que podamos conocer más de tus planes, de tus promesas, de tu palabra especialmente. Háblanos, Señor, porque como siervos aquí estamos listos para escuchar. No nos niegues esa misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Estamos aquí en Jeremías capítulo 18 hoy. El título de la meditación es Rendidos para ser transformados. Déjenme comenzar con esta introducción. Todos nosotros seguramente hemos atravesado momentos en que la vida parece que va muy rápido. Parece que como si nuestros días giran rápidamente. Y más que eso, es como si al mismo tiempo nuestras fuerzas apenas alcanzan para sostenernos. Y nos sentimos confundidos. Y nos sentimos con muchas dificultades. Y es como si todo va dando vuelta en nosotros mismos. Como en un círculo vicioso. Y vienen las pruebas, y vienen los fracasos, y vienen las pérdidas. Y parece como si a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, no encontramos sentido, no encontramos dirección, no encontramos las fuerzas. Y la pregunta que a veces nos hacemos es, ¿qué está pasando? Y aún como creyentes, nosotros llegamos a preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación? Y algunos llegamos a concluir rápidamente, ¿será que yo me he apartado de la voluntad de Dios? Pero muchas veces la realidad es otra, y de hecho es una verdad aún más consoladora. No es que estamos perdidos, realmente estamos en un proceso. No es que hemos sido olvidados, en realidad estamos siendo formados. No hay nada en la vida del creyente que suceda por accidente. No hay nada en la vida del creyente que depende de nuestras fuerzas. Somos y seguiremos siendo siempre barro moldeados por unas manos sabias, por unas manos amorosas de un alfarero que es el Dios soberano. Yo quisiera hoy, a través de esta escena que es sencilla, pero es profunda, que vayamos juntos a la casa del alfarero. Y allí Dios nos va a recordar una de las verdades más profundas que debemos aprender. Mientras estemos en sus manos, el quebranto no es el final. Probablemente es el principio de una nueva obra. Mientras estemos en las manos de ese alfarero soberano, el quebranto no es el final,
Es solo el principio de una nueva obra. En otras palabras, amado hermano que estás aquí, escucha esto. Dios nunca se cansa de moldearnos. Dios nunca se cansa de seguir trabajando. Dios no abandona el torno cuando el barro se resiste, cuando el barro tropieza. Dios vuelve a comenzar, Dios vuelve a formar, y el gran llamado de todos nosotros hoy en día no es a tratar si la rueda gira o no gira, no es resistir las manos que nos moldean. El llamado es este, el llamado es rendirnos. El llamado es confiar, el llamado es permanecer, porque solo el barro que se rinde será transformado. Solo el barro que se rinde será transformado. Yo le decía a algunos hermanos que estábamos orando juntos. Yo tengo un hermano, no es de padre y madre, pero es un hermano en la fe y de crianza, que es un excelente cirujano. Él cuando estaba en sus estudios de residencia y todo eso, un día, de esos días que uno está hablando filosóficamente, él me dijo, ¿tú sabes por qué es que nosotros anestesiamos a los pacientes para cirugías profundas? Y yo, en mi simpleza, en mi ignorancia, yo le respondí lo que mi mamá siempre me dijo. Eso es para que no le duela. Y él dijo, ¿quién te ha dicho a ti eso? Nosotros no anestesiamos a los pacientes para que no le duela. Nosotros lo anestesiamos para que no opinen. Cuando usted se acuesta en esa camilla ahí, el cirujano va a hacer su obra. Él se preparó para eso. El llamado nuestro es rendirnos. El llamado es confiar. El llamado es permanecer. Y cuando ese proceso termine, lo que otros han visto como un simple barro, Dios lo presentará como una obra maestra que refleje su gloria. Así que mientras estemos en las manos de Dios, nunca es tarde para comenzar otra vez. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy es esta experiencia del profeta Jeremías. Él fue llevado a un taller, pero no para aprender un oficio nuevo. Él fue llevado a un taller para entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Cómo es la manera de Dios en nuestras vidas. Y hoy el llamado es único. El llamado es puntual. Debemos rendirnos para ser transformados. Debemos rendirnos para ser transformados. Así que vamos a ir sobre estos 6 versículos. Y vamos a ir haciendo la exposición y al mismo tiempo tratando de aplicar algunas cosas. En primer lugar, Dios nos moldea con un propósito. Verso 1 al 3. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Déjenme empezar por decir algunas cosas ahí. El mensaje comienza con esta fórmula profética que es típica en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Palabra que vino. Eso es muy importante. Lo que Jeremías va a describir no es una idea personal, no es una sugerencia. Yo no estoy hablando de una reflexión de él, sino una revelación directa de Dios. Todo comienza así. Dios habla, Jeremías escucha. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando Dios habla, no hables tanto. No hablemos tanto y tan alto que no podamos escuchar lo que Dios dice. A veces nos quejamos tanto, hablamos tanto. Y Dios está hablando y no escuchamos. Vino palabra del Señor. Es interesante que la palabra vino a él. Y así es Dios. Cuando Dios quiere formarnos, Dios toma la iniciativa en hablarnos. Lo que el texto señala es la iniciativa divina. Dios es quien toma la palabra. Dios es quien busca. Dios es quien llama. La palabra vino a él. Otro principio importante que observamos aquí para nuestra vida de fe es que la transformación real comienza con la palabra de Dios.
no con el esfuerzo humano. La palabra es la clave aquí, decía un teólogo de siglos pasados. Cuando Dios habla, Él no está simplemente informando, sino transformando. Su palabra es activa, su palabra es creadora, su palabra moldea. Y decía Juan Calvino, nada es más cierto que esto. Donde la palabra de Dios no es escuchada, allí no puede haber verdadera piedad. Allí no habrá transformación. Y decimos nosotros, nuestra principal prioridad es escuchar la voz de Dios. La transformación comienza cuando la palabra viene al corazón. Dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Palabra. Y yo quiero enfatizar eso muy bien aquí. ¿Saben qué, hermanos? Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestra oración ahora. Que la palabra de Dios venga. Que podamos ser iluminados con verdades que no son naturales. Debemos orar que nosotros podamos escuchar, más que a un predicador, que podamos escuchar a un Dios glorioso que reina con poder. Nosotros debemos orar que podamos recibir más que un mensaje bonito de motivación terrenal, que podamos escuchar un mensaje de transformación celestial. Tiene que venir la palabra. ¿Saben que algunas veces uno predica y viene alguien y le dice, ay pastor, el sermón estaba bueno? Y yo digo, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque eso suena como un helado de coco o como un pan de guineo. ¿Cómo que estuvo bueno? ¿Dios te habló o no te habló? Yo no estoy hablando de si el predicador habló bonito. Yo no estoy hablando de eso. Más que una enseñanza, necesitamos una visita divina. Que Dios mismo venga y nos encuentre en su palabra. Más que un mensaje predicado, lo que debemos anhelar es que el cielo toque la tierra. Que Dios hable a nuestros corazones. Nosotros no buscamos discursos bonitos. Nosotros buscamos la dirección de la voluntad de Dios. No queremos solo ideas, anhelamos la voz viva de nuestro Dios. Así como Jeremías recibió la palabra del Señor, lo que nosotros oramos es que en cada predicación Dios nos encuentre, Dios nos hable, Dios nos cambie. La predicación no estará completa hasta que el pueblo pueda reconocer, hoy hemos oído palabra que vino de parte de Dios. Esa debe ser nuestra oración ahora, mientras estamos aquí. Lo otro es, ¿qué Dios le dio? Hay un mandato. Dice, verso 2, levántate, esos son imperativos, y desciende a la casa del alfarero. Levántate, desciende. Yo te estoy hablando intencionalmente, tú vas a tener que hacer algo. Lo saca de su contexto y le dice, yo quiero darte una lección. De hecho, el énfasis en el idioma original es algo visual. Esto es muy importante aquí. Dios quiere que Jeremías vea y entienda. Es con gráfico el asunto. El aprendizaje espiritual no siempre es teórico. Muchas veces es vivencial, visual, algo encarnado y vivo. Dios le dice, levántate y desciende. Esa palabra desciende tiene otro significado. Muchas veces Dios nos lleva a lugares humildes, a lugares ordinarios, para enseñarnos verdades gloriosas, verdades celestiales. No fue a un palacio que lo llevó, no fue a una sinagoga, ni siquiera fue al templo. ¿Sabe dónde lo llevó? A un taller. Desciende a un taller. Dios habla verdades gloriosas muchas veces en ocasiones muy ordinarias. Hay muchas lecciones espirituales que ocurren no en el monte Sinaí, sino en un taller de vara.
Charles Spurgeon, quien se considera el príncipe de los predicadores, dice, Dios enseña las lecciones más profundas en las aulas más humildes. En las aulas más humildes. Dice, la casa del alfarero. Allí Dios es un artesano. Dios ilustra lo que puede hacer con nuestros corazones. ¿Qué le promete Dios allí a Jeremías? Dice, allí te anunciaré mis palabras. Te voy a hablar. Te voy a hablar en medio de una experiencia visual. ¿Y qué hace Jeremías? Una de las cosas más maravillosas es la conexión de la narrativa en el texto. Verso 3. Entonces descendí a la casa del alfarero. Yo no sé si ustedes pueden ver la secuencia rápida. Dios dijo, levántate, ve. A esta casa te voy a hablar. Y lo próximo que nosotros leemos, ¿qué es? El individuo se paró y arrancó para allá. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando nos hable. La obediencia de Jeremías es inmediata. Es sin vacilación. Este es un hombre que lo que está reflejando es la disposición de un siervo que confía en la sabiduría del maestro. A veces Dios nos habla y nosotros tenemos preguntas. Yo opino, mi mamá me dijo, ¿cómo va a ser? Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Te hablo. Yo recuerdo que cuando me estaban criando, como éramos 4 hermanos, y mi papá venía en un tono imperativo y daba una orden. Y yo decía, bueno, él decía, por ejemplo, mire, él decía a usted, mire, usted se le está cumpliendo el tiempo, váyase a bañar. Y yo decía, bueno, no, pero es que, tú sabes, yo no te estoy preguntando, te vas a bañar. Me lo decía con mucho amor, pero era con firmeza. Y nosotros con Dios. A veces Dios dice, levántate, desciende. Bueno, pero yo tengo que resolver algunas cosas primero. Tú me puedes explicar mejor. ¿Dónde está el espíritu de obediencia? Eso fue inmediato. Eso es un siervo. ¿Qué encuentra Jeremías cuando desciende? Un alfarero. En pleno trabajo. Dice el texto, allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda, lo que describe una acción continua. La palabra que se traduce como rueda en el hebreo es plural, haciendo referencia a un torno que está compuesto de 2 discos que giraban movidos por los pies del alfarero. Es algo muy gráfico, pero eso sugiere un proceso, que es el proceso de Dios con nosotros. Es un proceso dinámico, no instantáneo. Es un proceso en que Dios, como el maestro al alfarero, invierte tiempo. Hay un ritmo, hay un cuidado. Eso no es tan a lo loco. Nada en nuestra vida es accidental. Cada giro que da esa rueda es parte del plan. Aún los momentos más rutinarios, aún los momentos más difíciles, forman parte de ese plan del alfarero para darnos la forma. Cuando el profeta Isaías quiere describir esto, dice Isaías en el capítulo 29, verso 16, ¿qué manera de pervertir las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo moldeó, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Dios está dirigiendo el proceso. El pastor John Piper, comentando sobre esto, dice, escuchen esto, qué interesante. Dios no se conforma con salvarnos para dejarnos así. Él trabaja persistentemente, moldeando nuestras vidas hasta que reflejen la gloria de su Hijo. Termina la cita. Alguien decía, Dios no es simplemente un espectador de la historia. Dios es el artesano que le da forma a nuestra vida con un propósito eterno.
Entonces, empezando, Dios nos moldea con un propósito. Dios es el sujeto activo del cambio. Hermanos, tú y yo no nos cambiamos por nosotros mismos. Estamos en las manos del alfarero. La santificación no es un proceso de autoayuda. Es un proceso espiritual de transformación para una gracia que es soberana. Y Dios utiliza medios ordinarios para un fin extraordinario. Jeremías es llevado a la casa de un alfarero para que podamos entender la manera de Dios. Dios usa las circunstancias, Dios usa las relaciones, las dificultades, los conflictos, el dolor, el gozo, todo lo que aparece en medio de nuestras vidas para formar la imagen de Cristo. Y eso no es instantáneo, eso es un proceso progresivo. Así como el torno gira, así como la vasija va tomando forma poco a poco, así es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es con el tiempo, es con la repetición, es con la corrección, es con amor. Dios nos moldea con un propósito. ¿Y qué sucede en ese proceso? Esto es interesantísimo, lo que el texto dice. A veces quedamos quebrantados, pero no rechazados. Miren el verso 4. Este es el segundo punto. Quebrantados, pero no rechazados. Dice el verso 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. O sea, yo quisiera por favor que ustedes entiendan. Jeremías fue llevado a la casa del alfarero. Empezó a observar. Y una de las cosas que observó es que esa vasija en el momento específico que el alfarero tenía, se echó a perder. En las manos del alfarero. Esa expresión que se traduce se echó a perder, significa arruinarse, dañarse, descomponerse, corromperse. No se trata de que tenía un defectico. Lo que el texto está sugiriendo es que la vasija perdió completamente la forma. La vasija perdió su funcionalidad. Y es interesante que el barro no se estropeó fuera de la rueda ni lejos del alfarero. El texto dice que estaba en las manos del alfarero. Y esto trae un principio muy importante para nuestra vida. El quebranto sucede como parte del proceso de formación. Y el quebranto sucede bajo la supervisión del alfarero. Esto es una verdad profunda, hermanos. Escucha esto. Estar en las manos de Dios no nos exonera de momentos de deformación. No nos exonera de momentos de quebrantos. A veces tenemos una idea muy romántica de lo que es la vida cristiana. Yo estoy en la mano de Dios. Eso significa todo es estabilidad, todo es belleza, todo es éxito. Eso no es lo que dice Jeremías aquí. Eso está muy lejos de aquí. Hay un movimiento muy popular que se llama Pare de sufrir. Óiganme esto. Yo no sé si ellos han leído Jeremías 18, pero ¿cómo que pare de sufrir? Si el sufrimiento es parte de lo que Dios usa para formarme. Aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios, van a venir los quebrantos. Van a venir las dificultades. Se quiebran nuestros planes. Se quiebra nuestra imagen de nosotros mismos. Se quiebra nuestra comodidad. Se quiebran nuestras fuerzas. Pero Dios no está sorprendido por eso. Él lo permite. Él lo controla. Él lo usa. El Dios glorioso está en su trono. ¿Sucederá algo que Jehová no haya mandado? El pastor
Paul David Tripp, comentando sobre esto, dice lo siguiente: la gracia de Dios no solo nos sostiene cuando estamos rotos, muchas veces es la gracia que nos rompe para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Termina la cita. Muchas veces la gracia de Dios es la que nos rompe para que dejemos de confiar. En la soberanía de Dios, el alfarero de nuestras vidas, incluye el dolor, incluye el quebranto. Aquí el barro no se deformó porque el alfarero falló, sino porque el barro no estaba listo. Y muchas veces Dios permite que ciertas cosas en nosotros se echen a perder. ¿Saben para qué? Para Él trabajar algo mejor todavía. El quebranto de Dios no significa abandono de Dios. Aún podemos estar en sus manos y ser quebrantados. Aún en nuestros momentos más débiles, estamos bajo su cuidado. Miren cómo lo pone el salmista. En el Salmo 37, versos 23 y 24, una de las declaraciones más hermosas de los salmos, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién es que lo ordena? El Señor. Y el Señor se deleita en su camino. Y cuando caiga, no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Pero el Señor ordena los pasos. No es que vienen por accidente. Entonces el quebranto de Dios puede ser una excelente herramienta para rediseñar el corazón. A veces Dios permite que lleguemos al límite para Dios enseñarnos dependencia, para Dios enseñarnos humildad, para Dios enseñarnos obediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de confiar. Debemos rendirnos, debemos someternos a ese maestro que sabe lo que está haciendo. Aún a Jesús le sucedió eso. La mayor muestra de este principio la vemos en la cruz. Jesús fue quebrantado no porque estuviera fuera de la voluntad de Dios, sino precisamente porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Isaías 53, verso 5 dice: mas fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y Jesús nunca desobedeció. Jesús nunca pecó, pero fue quebrantado. Pero la historia no termina ahí. En tercer lugar, reconstruidos por gracia. Miren conmigo otra vez el verso 4. Reconstruidos por gracia. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que, ¿qué hizo el alfarero? Volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Literalmente el hebreo dice: y volvió y hizo. Una acción intencional de volver a comenzar. Esto no es una reacción impulsiva, es una acción predeterminada. Un juego de palabras en el idioma original. Yo no quiero complicarle la vida a ustedes con el hebreo, pero es importante aquí entender algo. Cuando el texto habla de una vasija, la palabra en el hebreo es keli. Es una palabra que puede referirse a una herramienta, a un instrumento útil, una vasija. Pero cuando dice el texto que hizo otra vasija, la palabra en el hebreo es ajer, que significa diferente. Significa otra. Y esto sugiere que la nueva vasija no es un duplicado. Es algo completamente distinto a la que se intentó hacer originalmente. ¿Y saben por qué el texto dice que lo hizo así? Porque le pareció mejor al alfarero. Esa es una impresión muy especial. El alfarero decidió hacerlo otra vez porque era según conforme a él. El énfasis es la soberanía de Dios. Dios es soberano en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no somos palabra final en nuestras vidas.
Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos salvó, Dios nos redimió. Esto comienza y termina en Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo conmigo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios no obra con moldes en serie como hacen la nevera, los televisores y esas cosas. Cada hijo de Dios tiene un molde específico. Eso está personalizado. Lo que tú ves como una pérdida, Él lo ve como una materia prima para algo mejor. Y ese texto nos da una de las verdades más hermosas en la vida de fe. Dios no desecha lo arruinado. Dios lo vuelve a formar. Dios no te desecha. Dios te vuelve a formar. La mentalidad que nosotros cultivamos en esta generación es que lo estropeado es inservible. Eso que está quebrantado es descartable. Eso que está así no tiene valor, pero la gracia de Dios no actúa con el desprecio, actúa con redención. A diferencia del mundo que cancela, que borra, que desecha, que reemplaza, Dios por su gracia rehace. Dios por su gracia restaura. Dios por su gracia renueva lo creado. Se echó a perder y el alfarero hizo otra vasija nueva. Un teólogo dice, Dios no está interesado solo en reparar tus errores. Dios está interesado en rehacerte conforme a la imagen de su hija. Dios no remienda, Dios transforma. Dios transforma. Entonces, Dios tiene la soberanía, el poder y el derecho de rehacer nuestras vidas. Su soberanía no solo gobierna el universo, gobierna cada historia individual y particular de sus hijos. Él decide cómo, Él decide cuándo, Él decide para qué va a formar otra vasija. Dios está en la tarea de renovarnos. Quizás muchas veces, después de un quebranto inmenso, Dios nos rediseña para un propósito mucho más glorioso. Entonces no debemos perder nuestra esperanza. Aún en las dificultades, aún en los fracasos, aún en lo que usted quiera, Dios no está improvisando. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él tiene un propósito en rediseñarlo. Entonces, el problema de nosotros es que todo lo queremos ver. El problema nuestro es que todo lo queremos entender. Y hay cosas que nunca vamos a entender. Es suficiente que Dios la hable. Entonces algunas veces yo siento que mi historia se arruinó. Y sin embargo, para Dios es que el proceso va caminando. ¿Cuántas veces yo creo que mi vida está acabada para luego descubrir que fue una lección que Dios me dio para hacerme crecer a su imagen? Ese es el problema que nosotros tenemos. Se llama falta de discernimiento. Algunas veces nosotros compramos una idea como la cosa más maravillosa del universo. Y después 3 meses más tarde nos damos cuenta que eso era un desastre. Nos creemos más de lo que somos. Creemos que somos más inteligentes. Creemos que somos más listos. Creemos que tenemos más fuerzas. Y Dios está en el proceso de formarnos. Dios nos comunica a veces. Nosotros cantamos sublime gracia del Señor. Eso es la gracia del Señor. John Newton, el autor de ese himno que cantamos, sublime gracia, él escribió esto. Y ese fue un hombre que experimentó mucho quebranto. Escuchen lo que él dijo. Yo estoy no donde debería estar, ni donde quiero estar. Pero gracias a Dios, no estoy donde solía estar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Termina la cita. Sublime gracia. Escucha, hermano, esto. Dios no termina contigo cuando te quebranta. Sino, Dios terminará cuando complete su diseño, Cristo en nosotros.
Entonces a veces somos quebrantados, pero no rechazados. Somos reconstruidos por su gracia, de acuerdo a su propósito. Amén. Y finalmente, debemos rendirnos al proceso de Dios. Versos 5 y 6. Miren conmigo versos 5 y 6. Otra vez, dice el 5, entonces vino a mí la palabra del Señor. Otra vez. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Llama la atención que dice, vino la palabra otra vez. Van 2 veces en el texto, que viene la palabra. Y aquí se nos introduce una explicación teológica de lo que es una visión. Esto es muy importante, hermanos, lo que quiero explicar aquí. Escucha esto, el profeta observó el alfarero formando. Y ahora viene la interpretación de eso dada por Dios mismo. Dios mismo le va a explicar. El profeta no confía en su propia observación. El profeta no confía en su propia intuición espiritual. Así como Dios le enseñó, Dios le va a explicar también. ¿Qué significa eso? Y nosotros decimos, las experiencias deben ser interpretadas a la luz de la palabra, no de nuestras emociones. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos por Dios mismo lo que Él está haciendo. Hay gente que me dice a mí, pastor, usted no sabe qué sueño yo tuve. Cada vez que una gente se me mete que soñó, yo me pongo nervioso. Ay, pastor, yo me soñé. Hasta usted está en el sueño. Y usted venía como una paloma volando. Yo nunca en mi vida he volado, por si acaso. Y entonces usted se apareció y me dijo, y yo lo que interpreto por eso es que yo no me puedo casar. Porque en el sueño, ¿y de dónde? O sea, ¿cómo tú conectas el sueño a esa conclusión? Hay gente emocional, todos los de ellos sueñan, todos los de ellos. Yo no estoy diciendo que el sueño es malo, pero oye bien, ponle Biblia al sueño. Si tú no me sabes enseñar por la palabra, tu interpretación de ese sueño, economízatelo, porque Dios no habla así. Cuando el último punto de la Biblia fue completada, se acabó la palabra. Por eso nosotros somos gente del libro. Tú me puedes decir a mí lo que tú quieras, que Dios dice. Enséñamelo. Porque en el Nuevo Testamento hasta Pablo, predicando en Berea, sus hermanos iban a la Biblia a ver si era verdad lo que él estaba diciendo. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos en esta generación es que todo el mundo tiene una interpretación. Todo el mundo sueña. Todo el mundo piensa. La pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia? Para decisiones trascendentales. Hermano, trata de tener un texto. Dios completó su declaración, su revelación. Ya no hay más revelación. Ya no es necesario más revelación. Todo está revelado. Lo que tenemos que estudiar más es el libro. El problema de nosotros no es ausencia de sueño y revelaciones. El problema de nosotros es falta de entendimiento de lo que ya está revelado. Por eso nosotros aquí en este púlpito cuidamos de lo que se hable sea la palabra. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Saben lo que le pasó a Jeremías? Dios volvió y le habló. Dios le confirmó lo que él estaba observando. Decía un pastor de siglos pasados, Dios no solo se revela con actos, sino también con palabras que explican esos actos. La teología nace cuando la experiencia es interpretada por la revelación especial de la palabra. Entonces, ¿quiere decir eso, pastor, que yo no me puedo soñar? ¿Quiere decir eso que Dios no me puede hablar por sueño? Claro. Yo recuerdo en un retiro de pastores, cuando yo estaba en Bethlehem, estaba el pastor John Piper. Nos íbamos 3 veces al año, pasar una semana, todos los pastores en un sitio. Y era un retiro que se llamaba Silencio y Solicitud. Esa es la cosa más aburrida en el mundo que yo he estado, pero era muy piadoso. Usted no hablaba el día entero, usted estaba trancado en un cuarto, literalmente.
Sonaban una campanita 2 veces al día para usted ir a comer y volví y se trancaba. Y se supone que usted estaba, que Dios te hable, que Dios le hable, con una Biblia. No había televisión, no había internet, no había nada. Dios te hablaba. Entonces, después de 3 días salíamos a la reunión. 3 días usted pasando trabajo solo. Imagínate para un dominicano, de que trancarlo en un sitio. Yo creo que era muy piadoso, pero la que eso era aburrido. Entonces el punto es, ¿qué Dios te habló? Esa era la primera pregunta. Habían 20 y tantos pastores. Y después del tercer día, en un auditorio, decían, ¿qué Dios te dijo? Uno a uno. Pero eso no es de que yo me soñé con una vaca grande. Eso no era así. El Salmo 19 lo estuve estudiando estos 3 días. Y Dios me habló que esa palabra que está ahí debe llegar al corazón. Esa era la revelación. Todo tenía un versículo. Ahí no había nada a lo loco de que me soñé. Entonces sí, Dios puede hablarnos. Dios puede hablarte aún en sueño, pero es la palabra que Dios te va a hablar. Lo que viene es un texto que tú nunca lo has visto en esa dimensión. Y Dios se te revela. Pero no hay nada nuevo que debas añadirle a la palabra. Todo está ahí. Lo otro es, ¿qué Dios dice en la explicación? Dice el verso 6. Jeremías, escucha esto. Dios le habla a Jeremías y a ti y a mí. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Obviamente la pregunta es retórica, pero es contundente. La idea es, ¿qué tú piensas? ¿Tú no crees que yo puedo hacer eso? El tono de la palabra no es solo instrucción, sino corrección. Dios está aquí cuestionando la soberbia de un pueblo que ha olvidado quién tiene el control. Dice casa de Israel. Y eso representa no solamente una nación, sino el pueblo del pacto. Aquellos a quienes Cristo ha salvado con su sangre. Este pasaje aclara y afirma la soberanía absoluta de Dios sobre su pueblo. Él tiene todo el derecho, Dios tiene toda la autoridad, Dios tiene el poder para moldearnos conforme a su propósito. Alguien decía, Dios es soberano, Él lo es, por tanto nuestra vida no es una serie de accidentes, sino una obra intencional. Dios no nos consulta para moldearnos. Él obra para su gloria y para nuestro bien. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y la manera como Él concluye también es muy consoladora. Dice el verso 6 al final. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Este es el resumen del mensaje. Esta es la conclusión visual del mensaje. Para eso llevó Dios a Jeremías a ese taller. Dios identifica a su pueblo como el barro. ¿Saben qué? Si tú conoces lo que es el barro no dirige el proceso. El barro no negocia el proceso. El barro no resiste el proceso. El barro simplemente se rinde a las manos del alfarero. Y esa imagen es profunda, es contracultura. Hoy estamos bombardeados por una generación que promueve la autonomía. Dios, en cambio, exige sumisión. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de discutir con Dios. El verdadero crecimiento y bendición en nuestras vidas es cuando dejamos de discutir con Dios sobre cómo, por qué, cuándo. Somos barro en manos del alfarero. Dios tiene el derecho. No somos propietarios sobre nuestros destinos. No somos arquitectos de nuestra identidad. Somos barros en la mano de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 9:20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así?
Dios dice, tú eres el barro, ríndete. Escucha esto, hermano. Rendirnos no es debilidad. Rendirnos es sabiduría. El creyente sabio no lucha con la rueda en el taller, sino que se rinde, se entrega. Nuestra seguridad no es entender lo que Dios está haciendo. Nuestra seguridad es confiar que estamos en sus manos. Estamos en las manos de Dios. Escucha esto, hermano, aunque el proceso duela, su amor está guiando la formación. Deja de resistir tanto la obra de Dios en tu vida. Hay áreas en tu vida donde Dios te está diciendo, ríndete. No te endurezcas tanto. Deja que Dios complete. Nosotros debemos imitar más a Jesús, que en medio de su turbación, antes de ser crucificado, Él dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro donde estar? Estar en las manos de Dios. Estar en las manos. No importa lo confuso que pueda ser la situación, Dios no ha acabado con nosotros. Decía de nuevo el pastor Paul David Tripp, cuando estás confundido, cuando estás quebrado, cuando estás desorientado, tú no necesitas explicaciones. Lo que necesitas es recordar que estás en las manos fieles de un Dios creador. Entonces, en una cultura que promueve el control personal, en una cultura que promueve la autosuficiencia, Dios nos hace el llamado más contracultural posible. Dios dice, ríndete, confía, calla, espera, obedece. Como el barro en las manos del alfarero, no fuimos creados para dirigir el proceso, sino para rendirnos en las manos de un Dios sabio que tiene propósito. ¿Qué aprendemos en todo esto? Yo tengo 5 aplicaciones que quisiera que nos llevemos a nuestros hogares. En primer lugar, hermano, recuerda que estamos en un proceso. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Uno de los mayores consuelos que como creyente podemos tener es que Dios no ha terminado. Aunque no somos lo que deberíamos de ser, tampoco somos lo que solíamos ser. Estamos en un proceso. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto. ¿De qué estás convencido? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios no comienza algo para dejarlo a la mitad. Dios va trabajando, es un proceso, diferentes tiempos, diferentes etapas. Entonces deja de quejarte porque no estás donde quieres. Deja de culparte porque no estás donde piensas. En lugar de frustrarte, tú debes enfocarte en ser sensible a la mano de Dios, orando por el próximo paso. Entonces, está listo para el próximo paso. En segundo lugar, otra cosa que aprendemos aquí es que debemos aceptar que ser quebrantados es parte del plan. Escucha esto, ser quebrantado es parte del plan. A veces Dios nos rompe para formarnos mejor. El dolor no siempre es señal de castigo. En la economía de Dios, el quebranto puede ser un instrumento de gran bendición. De gran bendición. Dios está formando su imagen en nosotros. El Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salva a los abatidos de espíritu. Dios está ahí. Oseas 6:1 dice, vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. ¿Quién hizo eso? El Señor. Job oraba,
Jehová dio y Jehová quitó. Hay gente que no entiende ese texto. ¿Saben cómo dice la gente? Jehová dio y el diablo quitó. No, a veces Dios te quita también. Como parte del plan. Entonces, amado hermano, no huyas del quebranto. Es una mala oración. Decir, Señor, sácame de aquí. Eso es una mala oración. La oración es enséñame. Porque oye bien, si tú no aprendes la lección, no te van a sacar de ahí. Pídele a Dios, enséñame, Señor, ¿qué tú quieres mostrarme en medio de esta aflicción? Dios quiere hacer algo mejor en tu vida. En tercer lugar, debemos rendirnos con humildad. Recuerda, solo lo moldeable puede ser transformado. El barro que se resiste en las manos del alfarero termina endurecido. Pero el que se deja moldear será útil en las manos de Dios. ¿Cuál es la clave? Rendirte, ser humilde. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. El Dios que lo creó todo, dice, este será el deleite de mi vida. A este miraré. ¿A quién? ¿Al que viste bonito? ¿Al que es inteligente? ¿Al que cree que está acabando, aunque sea con su vida? No. A este miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Tiemblas tú cuando Dios habla? Porque a veces nosotros pensamos que el Señor es como un compañero de trabajo, un pana full de nosotros, que nos damos consejos los dos y eso. Al que tiembla ante mi palabra. La renovación nos presenta como sacrificios vivos. Decía un pastor del pasado, Dios nunca usa a un hombre grandemente hasta que lo quebranta profundamente. Dios nunca usa a un hombre grandemente hasta que lo quebranta profundamente. Entonces eso es lo que tenemos que orar, Señor. Forma en mí lo que tú quieras, aun cuando yo no entienda. Ayúdame a rendirme a tu voluntad. Cuarto lugar, debemos aprender lo más difícil. Aprender a esperar con fe. El pastor Miguel Núñez estaba entre nosotros la semana pasada y algunos le escucharon decir, lo mejor que yo he hecho en mi vida es aprender a esperar. Esperar. Es un llamado de Dios. Dios, como el alfarero, pone el barro en la rueda. Esa rueda está girando todo el tiempo. Tal vez el barro piensa que lo están matando. Tal vez el barro piensa que es un desastre. Pero desde la perspectiva del maestro, del artesano, él ve propósito, él ve precisión. A veces nosotros estamos en nuestra vida girando y no entendemos. Dios sabe lo que está haciendo. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad y sabes que Dios hace todo apropiado, pero a su tiempo. Si hoy estás confundido, si hoy estás frustrado con tu situación, no concluyas que Dios terminó contigo. Debes seguir esperando en fe. Debes esperar el diseño que Dios presentará más adelante. Y finalmente, en quinto lugar, nosotros debemos animarnos unos a otros, hermanos. Nosotros todos estamos en el mismo taller. Nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros. La vida cristiana no es un taller privado, es una obra comunitaria. Todos estamos siendo moldeados. Nadie ha llegado. Entonces debemos ser pacientes los unos con los otros. Debemos estar llenos de gracia. Debemos estar llenos de compasión. Efesios 4 dice, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor.
Entonces, en vez de criticar tanto uno a otro, nosotros debemos alentarnos en este proceso que aún no ha terminado. Si un hermano cae derribado, gracia es ayudarlo a levantarse, no a matarlo. Nuestro llamado no es legalismo, es gracia. Todos estamos aquí por la gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alentarnos unos a otros, a seguir esperando, a seguir confiando, porque Dios no ha terminado. Y amigo que estás aquí, o que escuchas y aún no conoces de Jesús, tal vez tú hoy aquí estás y sientes como que tu vida es un rompecabezas descompuesto. Y quizás tú llevas mucho tiempo tratando de darle forma, pero cada intento termina en frustración, cada intento termina en soledad, en vacío. Déjame decirte algo. Por el amor, por la autoridad que Dios me da en su palabra, yo te digo, Dios puede hacer una gran obra en tu vida también. Dios también puede hacer su obra en ti. No importa cuán estropeado esté el barro. No importa cuántas grietas. No importa cuántas heridas, cuántos errores hayan en tu historia. El mismo Dios que moldeó a Israel, el mismo Dios, el mismo alfarero que rehizo vasijas quebradas, ese mismo Dios hoy te extiende su mano poderosa y misericordia para decirte, te quiero hacer otra vez. Estoy listo para hacerte otra vez. ¿Saben por qué vino el Señor Jesucristo? Para eso, para rescatar vidas rotas, para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos, para dar vida nueva a quienes se sentían rechazados, desechados. La cruz de Cristo es la mayor prueba de que Dios no desecha el barro, sino que lo redime por su gracia, con amor sacrificial. Entonces, amigo que estás aquí, escucha esto. Si tú hoy vienes a Él en los términos que Él da en su palabra, en fe y arrepentimiento, si tú hoy la fe rinde en sus manos, Dios no solamente puede rehacer tu vida, Dios puede darte una vida nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizás hoy puede ser el primer día de una nueva historia en las manos de un Dios eterno. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Así que no cierres tu corazón si Dios te está hablando. Hoy entonces, a través de una escena profunda y sencilla en el taller de un alfarero, Dios nos recuerda una verdad gloriosa. Mientras estemos en sus manos, el quebranto no es el final. Es solo el principio de una... Dios no se cansa de moldearnos. Dios no abandona el torno cuando el barro se resiste o se estropea. Él vuelve a comenzar. Dios vuelve a formar. Y el gran llamado para nosotros hoy no es tratar de controlar el giro de la rueda. El llamado no es resistir las manos que nos moldean. El llamado es rendirnos. El llamado es confiar. El llamado es permanecer. Porque solo el barro que se rinde será transformado. Solo el barro que se rinde será transformado. Y cuando ese proceso termine, lo que otros veían como un simple barro, Dios lo presenta como una obra maestra que refleje su gloria. Entonces, el llamado de Dios hoy es único. El llamado de Dios hoy es muy puntual. Debemos rendirnos para ser transformados. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy tú nos has llevado a esta casa del alfarero y allí tú nos has recordado con mucho amor, Señor, que nuestras vidas están en tus manos.
Gracias porque tú no nos desechas cuando estamos quebrados. Gracias porque incluso cuando perdemos la forma, tú no pierdes el propósito. Señor, confesamos que muchas veces hemos resistido ser moldeados por ti. Perdona cuando hemos intentado tener el control de nuestras vidas. Perdona cuando hemos cuestionado tus maneras, cuando hemos dudado de tu amor. Te suplicamos, Señor, perdona nuestra incredulidad. Y hoy nos rendimos a ti, Señor. Te entregamos nuestras grietas. Te entregamos nuestro orgullo. Te entregamos nuestras frustraciones, nuestros miedos. Y te suplicamos, Señor, vuélvenos a hacer. Haz de nosotros vasijas útiles, vasijas humildes, vasijas moldeables. No para nuestra gloria, sino para la tuya. Ayúdanos, oh Dios, a confiar que el trono gira. Sigue girando, aun cuando no entendemos. Y danos las gracias de permanecer tu proceso con fe. Ayúdanos a permanecer con paciencia. Y cuando, oh Dios, uno de nuestros hermanos parece quebrarse, ayúdanos a recordar que también ellos están en tus manos. No nos sueltes, Señor, por amor de tu nombre. No nos dejes. Oh Señor, completa tú la obra que iniciaste en nosotros. Y que cuando otros nos miren, no vean una pieza perfecta, sino una historia redimida. Por tu gracia, que eres un alfarero fiel, Señor. Nosotros te bendecimos, damos gracias en el nombre de Jesús, que es nuestra esperanza y nuestro restaurador. En su nombre.